La cultura es popular, es un asunto popular. El arte y la cultura deben ser, no importa el género. Y hoy estamos hablando de la ley de mecenazgo, de su necesidad de implementación. Ya está bastante avanzada. Antes de hablar de esto, yo quiero agradecer al artista Leo Erasme, quien dice en un tuit: este mes cumpliré 1 año de encierro, yo me quedo en casa, 340 días de mi cautiverio. De nuevo, doy gracias y agradezco el sobresaliente trabajo de María Cela, Diana Lora y todo el equipo detrás de esa buena oferta que siempre nos ha mantenido informados. Muchísimas gracias. Esperamos por ese que Leo se pueda vacunar pronto. Pronto, porque para que es un pueda salir de su artista encierro, de los nuestros. Y la verdad es que la gente está comentando mucho sobre esta ley. Habíamos dejado una pregunta planteada. Hay organizaciones que se quejan de que han sido dejadas fuera, ONGs culturales, que han sido dejadas fuera de la ley original. ¿Qué hay de eso? Del consenso. Y vamos a hablar del consenso. Y vamos a hablar de eso que pasó en octubre del 2020, donde se dio una charla muy interesante y se le pedía al gobierno que en un momento como este, donde las artes y la cultura estaban sufriendo tanto, esa ley se pusiera en práctica de una vez y por todas. Vamos a hablar de las dos cosas. Sí, es muy importante para edificar un poco a las personas, para que vean el proceso de lo que es la ley. Una ley primero debe ser aprobada, ya sea en la Cámara de Diputados y luego en el Senado o viceversa. Luego que está aprobado, pues tiene que ser promulgada por el Poder Ejecutivo. Luego que es promulgada por el Poder Ejecutivo, entonces se manda a hacer el reglamento de dicha ley. Este reglamento requiere de un decreto presidencial que también tiene que realizarse para que ya la ley entre en función. No en ejecución, porque ya inmediatamente promulgada, pues ya es ley. Muy importante también, Aracela y demás jóvenes, resaltar la responsabilidad que tuvo la entonces presidenta de la Cámara de Diputados, la Comisión Permanente de Cultura, doña Lucía Alba, y quien fue también nuestro coproponente, el diputado Juan Julio Campos, junto a toda la comisión que asumieron este reto, pero que también todos en el hemiciclo, en la Cámara de Diputados, que dijeron sí a esta ley, sin bandería política, entendiendo la importancia de esta ley que viene a favorecer a lo que es la cultura, que es un derecho fundamental que tenemos en nuestra Constitución. Para contestar un poquito a lo otro, que también voy a dejar que don Abel pueda entrar más a fondo de eso, en aquel entonces, cuando se crea el Consejo de Mecenazgo, pues que había unas instituciones que quedaron fuera del Consejo, es cierto, porque los consejos tienen un límite también de instituciones o de personas. En ese entonces hablamos de la UAS, hablamos de la Federación de Municipios, las alcaldías que quedaron fuera, y nosotros recibimos a Roldán de Cofradía, recibimos también a lo de Mármol, recibimos otras instituciones reclamando que querían ser parte de eso, cosa que nosotros le presentamos que podían ser incluidos luego de, porque no quedaban fuera a través del Consejo. Entonces, para decirte otra cosa, y es una buena noticia que hoy la tenemos, y es una noticia fresquecita. Hace un momento hablé con el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, el señor Antoniano Peralta Romero. Ajá. Eso es una primicia. Y tiene en su escritorio ya para evacuar el decreto que va a dar ejecución al reglamento de la ley de mecenazgo, a más tardar en 5 o 6 días. Muy bien. Qué bueno. Eso es bueno. Y estamos dándolas a conocer esta noche. Qué bien. Debemos también hablar de este logro al presidente Luis Abinader, que fue a quien yo le entregué personalmente la ley para la puesta en ejecución del decreto, del reglamento de esta misma. Pero ¿quiénes están en el consejo, Franklin? Ahora, ¿quiénes quedan en ese consejo? Porque está el reglamento y está el consejo. ¿Quiénes quedan? ¿Quiénes integran? Puedo decir que lo primero lo preside Cultura. Abel, sería bueno que usted profundice en todos y lo que están en el consejo. Sí, María Cela, bueno, después de escuchar esa primicia del senador Franklin Romero, quiero puntualizar lo siguiente. Primero,
ratificar que la única institución que con dolor fue excluida del Consejo fue la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Pero en justicia hay que decir que si bien el Senado en su momento hizo eso, las universidades, es decir, las altas academias del país, están representadas en el Consejo porque está la Asociación de Universidades Públicas y Privadas con un delegado en el Consejo. Pero además, en el Consejo están 2 delegados de las organizaciones sin fines de lucro y un especialista en gestión cultural y otras instituciones de orden institucionales del país encabezados por el Ministerio de Cultura, que el Ministerio tiene voz, pero no tiene voto en el Consejo. Esa parte es importante. La idea es para que sea un órgano autónomo, realmente rector, y que no se deslice hacia el ámbito de la política del momento en que esté ejecutándose el proceso. Y este consejo sería el que tendría que decidir cuáles son los proyectos que están hábiles para financiamiento. No, la dinámica del consejo en términos de protocolo de ejecución es la siguiente. Primero, tan pronto el presidente de la República emite el decreto de aplicación del reglamento, junto con ese reglamento o con un reglamento aparte, se establece, se crea el Consejo. Y el Consejo, a su vez, hace su primera convocatoria, como exactamente sucedió con la ley de cine, y propone 3 ciudadanos del sector cultural o del sector empresarial o del sector X, para que el presidente de esa terna designe a la máxima autoridad conforme la ley, que es el director de la Dirección General de Mecenazgo. Del sector cultural. Debe ser del sector cultural. Esperamos que sea del sector cultural. Del sector cultural. Pero en política a veces uno no entiende muchas cosas. Ese es el problema y esos son los temores. Hay un tema, hay otro temor. Así es. Hay otro temor. Pero ¿qué sucede? Que una de las cosas, Dania y María Cela y nuestra compañera que está allí, Camila García Durán. Sí, es lo siguiente, que la ley de mecenazgo viene a organizar de manera rigurosa el sector cultural y el subsector cultural y establecer una conexión con el sistema económico y financiero del país. Okay. Porque el mecenazgo no son los estados que lo sustentan, no, es el Banco Interamericano de Desarrollo, interpretando lo que ya sucedió en el siglo XV. Es el BID que le pone nombre en el lenguaje de la economía global, llamándole a las industrias creativas y culturales industria naranja. ¿Por qué? Porque esta ley viene a monetizar y a visibilizar a un sector generador de mano de empleo, generador de riqueza. Esos son los Medici de hoy, porque ellos eran la banca. Exactamente. En aquel entonces. Exactamente. Pero yo Pero lo interesante es que tenemos muchos Medici en la República Dominicana. Don Pepín Corripio hace apenas 5 o 6 años donó 100 millones de pesos para organizaciones sin fines de lucro. Lo único es que como nuestras organizaciones del sector cultural no están organizadas, pues apenas le tocó un poquito. Pero además hay una ley puntual, que es la ley de acceso a fondos públicos para organizaciones sin fines de lucro, que cada año el Congreso aprueba cientos de miles de millones de pesos, y el sector cultural se beneficia apenas de un 3%, porque no estamos organizados. La ley de mecenazgo obliga a estar organizado. ¿Por qué? Sencillamente por lo siguiente. Porque si un proyecto de ley, como decía Alfonso Quiñones, no tiene las calidades, no puede ser, que es obligatorio conforme a la ley, declarado de interés cultural. Y para eso hay un comité de especialistas en cada área, entiéndase el ballet, el teatro, la artesanía, que de manera concurrente la danza, la música, actuarán para hacer las calificaciones. Pero además, en el reglamento, como dijo en una ocasión Manuel Jiménez, hay iniciativas y conquistas
revolucionaria para la economía de la cultura. Y si me lo permiten, lo puedo referir. Por ejemplo, crea la figura del micromecenazgo, que tiene escala universal, donde en países como España, por ejemplo, se están restaurando templos, calles antiguas, obras de arte. Incluso el micromecenazgo nació con el hip hop en los Estados Unidos, que permite, mediante una cuenta electrónica, conforme la ley financiera electrónica del país, monetizar pequeños fondos en materia cultural, en todos los géneros, como decía María Cela hace un momentito. Pero además establece el fondo de becas y establece los fondos, otros fondos en favor del arte y la cultura. Pero hay un componente que en términos de beneficio, que es, óigame usted, el acceso al crédito público de los artistas y de todas las organizaciones culturales organizadas a través de la banca solidaria, donde el Consejo de Mecenazgo, entiéndase el Estado Dominicano, se hace garante solidario y además se hace abarcador en términos de beneficio, que es trascendental, el acceso al crédito público a través de las pymes. Todos esos fondos que está anunciando el Ministerio de Industria y Comercio del Gobierno Central, las industrias culturales que van desde la sastrería hasta los talleres de tabalartería en el este, tendrán acceso, si se organizan, a ese crédito público. Camila. Esa es la idea. Hay un tema, por ejemplo, con la ley de cine, se supone que los que la utilizan no se beneficien y que la ley de mecenazgo garantice que el que patrocina y el que fomenta la cultura no se vaya a beneficiar personalmente. Entonces, ¿cómo va a garantizar esa ley que estos fondos y que esta evasión o lo que se le deduce de los impuestos no se vaya a utilizar de esa manera, como en muchos casos se ha utilizado la ley de cine? O que se vayan a aprobar proyectos de muy pobre calidad, simplemente para enriquecer a algunos particulares. Los constitucionalistas suelen hablar en su lenguaje, ¿verdad?, de los famosos candados para la Constitución. La ley del mecenazgo, y el senador es testigo, tiene candados para evitar eso. Lo primero es que las unidades técnicas de evaluación de proyectos culturales son personas, y así se aplica en muchos países, que no hay manera de que un proyecto que no sea de calidad, en el género que fuere, ballet, arte plástica, lo que fuere, se le pase un proyecto mediocre. Con la ley de cine sucedió porque no habían esas unidades de calificación. Perfecto. Pero además, el cierre de la ley es tan radical que le tira encima todas las penalidades que el Código Penal y las leyes consecuentes, inclusive las de lavado de activos, tienen al respecto. Pero además, cada proyecto de ley tiene un cronograma y un protocolo de seguimiento estricto cada 3 meses, tanto en la aplicación como en la rendición de cuentas. Hemos dado una buena noticia en el día de hoy. Gracias, senador. Por eso, enhorabuena para las artes y nos alegra muchísimo esta noticia y ojalá que se implemente y se ponga en práctica. Pero yo quería despedir 30 segundos para Alfonso Quiñones para que cerrara este programa, que fue el que motivó a que yo lo hiciera después de un artículo donde decía: ¿y la firma para cuándo, señor presidente? Di las últimas palabras. Yo quiero de verdad que esta vez no se posponga más la firma del decreto del reglamento. El sector cultural no soporta más dilación en este aspecto. No aguanta más. Ha sido uno de los sectores más golpeados por la pandemia. Y realmente esta ley va a venir a darle un respiro, que obviamente no va a ser de inmediato porque esto tiene su proceso, pero va a darle un respiro al sector cultural y por lo menos va a dar esperanza de desarrollo.
Así que, por favor, que no se dilate más. Que la pandemia no se cargue nuestra cultura, nuestras artes y cultura, que sin eso no podemos desarrollarnos como país. Gracias de verdad a los tres por haber estado con nosotros, a ustedes por su atención. Nos vemos el jueves, porque recuerden que mañana es Dominicanas Got Talent. Un beso grande, cuídense, vacúnense los que están en la fase, a los que les corresponde. Vacúnense, váyanse a vacunar, cuídense y cuiden a los demás. Dios les bendiga. Chao.